Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión, pues vamos a ver cómo se hace una casa, bueno, inspirada en la serie de Los Anillos de Poder. Os dejo por aquí unas imágenes para que veáis un poco la referencia que he elegido yo de casa. Y nada, vamos a ver cómo se hace. La idea de este proyecto es, bueno, reproducir el pueblo que aparece en la serie de Los Anillos de Poder. Como veis, pues lo primero que vamos a hacer es esa primera casa que aparece en el inicio del pueblo. Bueno, yo hago unos bocetos de, digamos, cada lado de la casa, pues para tener una idea de cómo quiero hacerlo. Para la escala, yo utilizo una miniatura y más o menos teniendo en cuenta las imágenes que aparecen en la serie de la casa y las proporciones con la miniatura, pues calculo la escala. De esta manera, pues tengo más o menos unos valores aproximados en centímetros de lo que mide cada pieza de la casa. Y ahora, bueno, voy a utilizar mucho la cámara rápida en este vídeo para que vaya un poco más ligero. Pero bueno, pues según esas medidas, pues corto todas las piezas que componen las paredes de este primer edificio. Y ahora lo pego todo con silicona caliente, se puede utilizar cola blanca, pero por trabajar un poco más rápido, pues utilizo este pegamento. Para que os hagáis una idea del tamaño, bueno, esta miniatura es de 28 milímetros, pues bueno, lo pongo al lado de las paredes para que veáis la referencia de ancho y de alto de cada pared. Y ahora vamos con el trabajo interesante, que es las piedras. Pasos que sigo yo. Primero, dibujo con un lápiz cómo son todas las piedras, sin marcar fuerte, simplemente marcando el dibujo. Para esto utilizo un lápiz que sea blando para que se marque bien la línea. Una de las particularidades que tiene esta casa es este arco, que es como si estuviese aprovechado de una construcción anterior. Entonces hay profundidad. El arco está un poco más sobresale un poco más de lo que es el plano del muro. ¿Cómo lo hago? Pues con un cúter marco la línea, digamos, que lo separa, y con este cincel pues espachurro un poco el poliestireno para crear esa hendidura. Lo suavizo después un poco y vuelvo a marcar las líneas de las piedras para que se quede todo al mismo nivel. De esta manera tan sencilla podemos crear diferentes niveles y profundidades que luego queda mucho más realista. Siguiente paso, marcar ya con profundidad todos los ladrillos. Esto se puede hacer primero con el cúter marcando un poco las líneas para que sea más sencillo, o directamente con el lápiz. Dependiendo del tipo de poliestireno y el corte que tenga, puede ser más sencillo o más complicado. Puede que se desgarre un poco el poliestireno. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si se desgarra, pues mejor primero se pasa con el cúter todos los ladrillos y después con el lápiz. De esa forma vamos a conseguir unas líneas mucho más suaves. Y tercer paso, con el cincel, yo lo que voy haciendo es ciertas piedras al azar, las voy hundiendo un poco para, como hemos dicho antes, crear esta profundidad y que haya relieve en la pared, que no sea tan plano. Luego, además, con el propio cincel o con el lápiz o con la parte trasera del lápiz, puedo ir rasgando un poco el material para crear esa textura. En diferentes hendiduras abrirlas un poco más, crearlas con más profundidad, como veis. Esto luego se puede trabajar mucho más. Este es el primer paso, pero se puede trabajar mucho más.
Bueno, como veis aquí, esta parte que tiene también madera o una piedra más grande, pues lo voy marcando y después iré haciendo la textura con el lápiz, cúter y con el cincel, siguiendo esos 3 pasos. Y así quedaría todas las paredes de piedra terminadas. Como veis, hay unas zonas en las que las piedras son más pequeñas, entonces, bueno, el trabajo es un poco más complicado, pero es seguir estos pasos en cada lado de la casa. La textura de madera, pues voy a hacer estos listones. Lo primero, marco con el cúter los listones. Después los repaso de nuevo con el lápiz para marcar bien la separación entre listones. Y ahora con la herramienta esta de púas de alambre, marco la textura para que parezca madera. Cuanto más se pase, más madera gastada aparecerá. Y ahora se pega todo en su sitio. El tejado, que es un tejado de paja, yo lo voy a hacer con igual, como si fuese madera, pero rasgando un poco más el material. Siempre en la misma dirección y con un trazo alargado y continuo. De esta forma creamos esta textura como de paja, ¿veis? Bastante sencillo. Luego hay que marcar también los bordes. Con la pintura dará mucho más la impresión de esa, bueno, este tipo de tejado, de palos, madera, paja, no sé cómo se llama. Decírmelo en los comentarios cómo se llama este tejado. Ahora se pega todo, se deja secar y como veis, en un momentito tenemos la casa. Vamos con la pintura. Bueno, yo lo primero que he hecho es imprimar. Aparte de, bueno, como ya sabéis, primero echar Mod Podge, pero primero he imprimado en negro y después he vuelto a imprimar con el aerógrafo en blanco. Con un ángulo para que resalten un poco más los ladrillos, simplemente, bueno, para que quede, para yo ver mejor la pieza. ¿Qué pintura voy a utilizar? Bueno, os voy a poner aquí todas las pinturas que utilizo. Diferentes grises, más claro, más oscuro, uno un poco más azulado, también verdes, y ahora aquí en la parte de abajo voy a poner marrón oscuro también y otros marrones más claros. Lo que voy a hacer es aplicar toda la pintura por diferentes zonas húmeda y que se vaya mezclando en la propia pared de piedra los diferentes tonos de grises y de marrones. Ahora lo veis aquí en... Voy a poner todo el proceso un poco en cámara rápida para que lo veáis.
Con la pintura ligeramente diluida, lo vamos aplicando por todas las paredes, creando manchas diferentes, damos toquecitos, puntitos en diferentes sitios de diferentes colores y crea toda esta tonalidad diferente. Para la parte de madera, pues básicamente es lo mismo, lo que pasa que cambiando un poco los colores. De base le pongo este color marrón y luego voy cambiando un poco los tonos haciendo siempre estos trazos verticales. Un marrón más claro, le meto luego algo de verde, un tono más azulado, grises y al final pues da el resultado que estáis viendo. Y aquí veis ya un poco cómo va quedando tanto las paredes como la parte de madera. Por todos los lados. El techo de paja, bueno, lo voy a pintar primero con una base gris y después voy a ir añadiendo siempre con trazos verticales para simular esas, bueno, pues esos palos, esa paja que va de arriba abajo. Voy cambiando los tonos, marrones oscuros, marrones más claros, voy mezclando un poco sobre el propio poliestireno, voy mezclando los colores y es que se vayan fundiendo. He de decir que esta técnica, digamos, para pintar tanto ladrillos como estoy pintando el tejado, es la primera vez que lo hago y bueno, resultado muy satisfactorio porque puedes ir corrigiendo los tonos según está húmedo y bueno, me gusta mucho el resultado. Y ahora le voy a dar pincel seco. En las piedras, bueno, un pincel seco de un color gris claro y bueno, en la parte de madera, pues un color blanco hueso, que siempre ese contraste funciona bastante bien. El pincel seco, pues depende en ciertas zonas un poco más fuerte y en otras más flojo. El pincel seco siempre apaga un poco los colores, sí que es verdad que unifica, pero también apaga el tono y lo hace todo un poquito más oscuro y más desaturado. Entonces, pues bueno, en el tejado, por ejemplo, sí que quiero tener ese tono muy apagado, pero en ciertas zonas de las piedras no. Entonces hay que jugar un poco con la intensidad del pincel seco. Aquí veis el resultado. Y vamos ya con la base. Bueno, yo he cogido un cartón pluma de 20 por 20, creo que es. Y bueno, en uno de los lados he intentado quitar el papel, ha sido imposible. Siguiente. Nada, esto se pega y empezamos a darle textura de tierra. Yo, bueno, siempre utilizo este tipo de masía texturizadora. Primero lo extiendo por todo una capa muy fina y después le voy dando, como veis aquí, toquecitos para simular un poco la irregularidad del terreno. Una vez seco, la verdad es que el resultado es muy bueno. En ciertas zonas se puede poner más cantidad para simular que hay barro, como veis aquí. Y muy sencillo y seca muy rápido. Voy a utilizar unos ladrillos que tengo por aquí cortados de poliestireno para simular ciertas rocas que hay por ahí tirados, ciertas piedras de la construcción y estas vallas de madera que las he hecho con, como veis aquí, con palitos de madera que tengo así finitos, los he ido cortando y se forman estas, tanto las piedras como las vallas dan mucho más ambiente.
El suelo, bueno, lo pinto simplemente con este color beige amarillento y luego le pongo un pincel seco igual del blanco hueso, igual que la madera. Los listones estos de madera, como son de madera natural, pues con un lavado marrón oscuro, absorbe y queda un tono bastante realista. Y bueno, luego le aplico para crear diferentes variaciones en el suelo, pues un lavado un poco más verde y otro marrón, para crear diferentes manchas y que tenga más variedad de tonos el suelo. Ahora voy a aplicar la hierba. Bueno, yo mezclo aquí en un vaso de chupito un poquito de agua. Os he puesto este vídeo para que veáis un poco la dilución de cola blanca que utilizo para este tipo bueno, para pegar la hierba. Se extiende el pegamento diluido por las zonas donde queremos poner la hierba. Yo voy a utilizar diferentes tipos de hierba. Primero, este polvo así verde más amarillento como base. Es un polvo muy fino y me va a servir de base para luego ir poniendo más tipos de hierba cada vez más alta. Sacudimos el exceso y vuelvo a aplicar pegamento. Como veis, como está húmedo, pues las gotitas estas se vuelven a extender por el terreno. Ahora aplico césped electrostático. Este es muy fino, no sé si llegará a 1 o 2 milímetros, pero es muy fino. Lo puedo aplicar directamente así, dejándolo caer. Después lo vuelco, le doy toquecitos y se queda a veces un poco levantado. Perfecto, aquí veis el resultado. Y bueno, ahora me quedé sin batería en la cámara, entonces no vais a ver más, pero este es el resultado. He seguido aplicando más tipos de hierba. Como veis, estos como arbustitos, que es esponja triturada, pues estos arbustitos los he ido poniendo por toda la base, y algunos matojos, tanto de como hojas verdes y matojos así amarillos. Y por último, pues nada, últimos detalles. He construido este tejadito para poder meter aquí las cajas y las verduras del posadero y que no se le mojen. Y estamos terminando ya. Un barril. Y bueno, pues esta sería la casa terminada, como veis. Todo integrado ya, la hierba, cajitas, cestos, maderas. Y este es el resultado final. Bueno, pues esta es la primera casa que voy a hacer del pueblo de los Anillos de Poder. No sé cómo se llama ese pueblo, así que no tiene nombre. Y bueno, espero que os guste. Ya sabéis, todas las cosas estas de YouTube, darle like, suscribiros, comentar y compartir o algo así. Y nada más, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis sobre cómo se ha construido, pintura, materiales, herramientas, pues me lo dejáis ahí en los comentarios. Y nada, a seguir construyendo y nos veremos en los próximos vídeos. Adiós.